Buen día a todos, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Buen ¿Cómo día, andan? Vale. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Bueno, para el que no me conozca, yo veo que hay varios chicos nuevos y chicas nuevas acá. Yo soy Valentín Velázquez, en este caso estoy haciendo una pasantía, estoy siendo pasante en anatomía, y bueno, soy estudiante avanzado de la carrera de kinesiología y fisiatría, soy estudiante de psicología, y bueno, he estado de pasante en varias materias de la carrera, de nuestra carrera, y bueno, he sido ganador de varias becas. La última beca es una beca que se llama de estímulo a las vocaciones científicas, donde vamos a estar realizando un trabajo de campo con algunos de los integrantes del cuerpo docente de acá de nuestra carrera de kinesiología, ¿sí? La idea de hoy es hacer un combo, un pack, ¿sí? Un paquete sobre contenidos teóricos que entren en este primer parcial, no en el segundo, sino en este primer parcial, que es el que se avecina, y hablar sobre aspectos estratégicos para probar el primer parcial de anatomía, ¿sí? Además de estos dos elementos, que son los principales que vamos a tocar, vamos a hablar de aspectos que hacen a la logística de la resolución del parcial, ¿sí? De la tecnología, del lugar que tienen que usar, de la conectividad, y también vamos a tocar aspectos cognitivos, afectivos, que tienen que estar finos o tienen que estar en correcto funcionamiento para tener mayor probabilidades de éxito en el parcial, en el examen, entendiendo por éxito el aprobar el examen. ¿Sí? Yo creo que es el objetivo de todos, ¿sí? Lo que nos une acá es que todos queremos que todos aprueben, ¿sí? Cada uno de ustedes quiere aprobar. Entonces, vamos a hablar un poquito de comprensión de las consignas, de la resolución de múltiple choice, y vamos a tocar un poquito de técnicas de estudio, ¿sí? Esto, con respecto a las técnicas de estudio, ustedes tienen una clase que está subida, está pública, ¿sí? Cualquiera de ustedes la puede ver en el canal de YouTube, ¿sí? Que es de mi autoría. Bien, entonces, vamos a arrancar con los aspectos de revisión teórica puros, del contenido teórico que entra ahora en el primer parcial. ¿Qué es lo que entra ahora en este primer parcial? Toda ortología, osteología, miología y fascias. Bien, ¿y eso qué sería? Aparato locomotor. Exacto. Entra todo el aparato locomotor, o también llamado el aparato osteomioarticular, ¿sí? Es decir, el componente locomotor, el componente que nos pone en marcha a nosotros con respecto a la vía de relación, es lo que entra ahora, ¿sí? Este punto concreto del aparato locomotor es sensiblemente importante que lo aclaremos, ¿sí? Nosotros estamos en una cátedra de anatomía para kinesiología, ¿sí? Está la típica creencia cultural de que el kinesiólogo maneja solamente músculos, huesos, articulaciones y articulaciones, ¿sí? De la fascia no se conoce mucho en la sociedad general. Está esa creencia cultural, la cual es totalmente falaz, ¿sí? Es totalmente incorrecta, es falso, ¿sí? Por más que estemos en kinesiología, a la hora de llevar a cabo un final, si pensemos más allá del parcial, pensemos en el final, ustedes van a tener que manejar excelsamente el aparato locomotor, pero también todo aquello que hace a la neuroanatomía y a la esplanología, y todo lo que se ve en el segundo cuatrimestre, que son los sistemas. Entonces, es importante que partamos de esa base. Por más que estemos en una cátedra de anatomía para kinesiología, que vayamos a ser kinesiólogos, tenemos que manejar muy bien toda la anatomía, ¿sí? Toda la anatomía, exacto. Y ese es muy bien lo que acabas de decir, Oriana, ¿sí? Acuérdense que entra la planimetría, ¿sí? Planos y ejes, que es el conocimiento básico, el pilar fundamental para pasar el estudio del aparato locomotor, ¿sí? Todo esto ustedes ya lo han visto, ya lo han estudiado, probablemente ya se lo sepan, tengan que hacer el repaso general ahora. Yo no les voy a explicar ahora todos los huesos, todos los músculos, todas las articulaciones y todas las fascias, eso sería imposible de hacer, pero lo que sí les voy a hacer es una revisión teórica de cada uno de los puntos elementales y claves que tienen que tener en cuenta y bien sabidos para llevar a cabo el examen parcial. Entonces, arrancamos hablando de los huesos, ¿sí? Si yo les preguntase a ustedes, ¿qué es lo que tienen que saber de un hueso, X, el que sea? ¿Qué me contestan? La forma,
Las caras, los bordes. El tipo. Bien, perfecto. Todos muy bien. Todos han dicho cosas muy bien. La forma, el tipo del hueso, las caras, los bordes. Eminencias. Pero faltó algo que es La lo más disposición. básico, es lo más básico, lo más elemental y lo más sencillo. La ubicación, Bien, a qué pertenece. exactamente. ¿Con qué se articula? Excelente, Inés. ¿Sí? Excelente, Inés. Es importantísimo saber la ubicación / situación del hueso del cual ustedes vayan a hablar o estudiar. ¿Sí? Es decir, primero me tengo que ubicar en el aparato locomotor, como si fuese un cuadro que yo tengo en la cabeza, y yo voy a hablar de la escápula. Bueno, sí, la escápula es un hueso que está ubicado en el tronco, más específicamente en la región posterior del tórax. ¿Bien? Entonces yo a partir de ahí ya empiezo bien ubicado en ese cuadro imaginativo que es el aparato locomotor y empiezo con lo demás que ustedes nombraron, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que esto es algo que suele pasar, por lo general hay veces que por ahí las personas o los estudiantes sabemos estudiar lo que es más complejo bien minuciosamente y lo más básico lo dejamos al costado. ¿Por qué? Porque justamente es lo más básico, es lo más fácil. Esto es lo más fácil, no me lo van a preguntar. Y capaz que sí te lo preguntan. ¿Sí? Entonces siempre empiecen desde el conocimiento general y después vayan hacia el conocimiento más particular. ¿Sí? Primero ubíquense, sitúen el hueso en el aparato locomotor, en la anatomía general, y a partir de ahí comiencen con los demás elementos que ustedes nombraron. ¿Sí? Bien, entonces, en el primer parcial entran huesos, articulaciones, músculos y también entran las fascias. ¿Sí? Entonces, respecto a los huesos, como ya dijimos, lo primero que yo tengo que saber es la situación. Debo ubicar al hueso X del cual yo vaya a hablar. Inmediatamente después digo la forma y el tipo. ¿Sí? Ahí no está dispuesto, no está escrito ahí, pero el tipo también es importante saberlo, muy importante. Luego la disposición del hueso, cómo va ubicado ese hueso en el esqueleto articulado, es decir, el húmero no puede ir ubicado con la cabeza humeral hacia el lateral externo. No, tiene que ir hacia el lateral interno. ¿Por qué? Porque se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Sí? A eso hacemos referencia con la disposición. Y por último, tenemos que hablar de la descripción anatómica per se, es decir, caras, bordes y reparos anatómicos más importantes. ¿Sí? Y esto lo puse en color rojo y en negrita, porque acá es donde vienen los conflictos y los problemas a la hora de llevar a cabo el aprendizaje, es decir, a la hora de construir el conocimiento. ¿Por qué? Porque por lo general nos encontramos con un gran volumen de información, una gran densidad de información que puede ser compleja de procesar. A ver, es importante que tengamos capacidad de síntesis, ¿sí? Es importante que sepamos los reparos anatómicos fundamentales de cada hueso. Por ejemplo, si vamos a hablar del hueso esfenoides, nosotros sabemos que el hueso esfenoides está ubicado, por ejemplo, en la base del cráneo. ¿Sí? Esfenoides viene del griego cuña, y justamente se le asigna ese nombre a ese hueso porque está como una cuña interpuesta entre los huesos de la base del cráneo. Entonces ya lo sitúo al hueso. ¿Qué forma tendrá el hueso esfenoides? Bueno, clásicamente se dice que tiene forma de mariposa, ¿sí? O de bicho. ¿Cómo se dispone ese hueso? Bien, va dispuesto de modo que las patitas análogas de la mariposa, es decir, las apófisis pterigoides, van hacia caudal y la concavidad de su cara superior en su cuerpo, es decir, la fosa hipoficiaria o la silla turca, va hacia craneal. Entonces yo ahí ya tengo dispuesto al esfenoides. Y después hablo de las caras y los bordes. Cuando empiezo a hablar de caras y bordes, y vamos a ir concretamente a hablar de la cara superior del cuerpo del esfenoides, yo lo que tengo que conocer fundamentalmente, por ejemplo, es la silla turca, ¿sí? O denominada actualmente fosa hipoficiaria. ¿Por qué yo debo conocer ese reparo? A ver. ¿Yo? Porque ahí se aloja algo importante para el sistema nervioso, por ejemplo. Bien, va por ahí. ¿Algún otro? Una glándula. Una glándula.
¿Qué glándula? Sí, no me salía el nombre. Hipófisis cerebral. Bien, Mirá, exacto. Pituitaria. Hipófisis o pituitaria. ¿Sí? Cualquiera de las dos terminologías está bien. Entonces, yo tengo que saber ese reparo anatómico porque es fundamental. Es fundamental para la neuroanatomía, es fundamental para el estudio de la anatomía del sistema endocrino, y es fundamental para nuestra fisiología neuroendocrina. ¿Sí? Fundamental. La glándula hipófisis, ¿dónde está ubicada? Es fundamental, es pregunta clásica, ¿sí? Es una noción básica. Por otro lado, por ejemplo, y este es un dato que quizá muchos de ustedes no tengan, Sergio Alegre, por favor, ¿podés desactivar el micrófono? ¿Aprendido? Sí. ¿Neto? Sí. ¿Mantener apretado? Sergio, ¿me escuchás? Bien. Entonces, volvemos. Ahora yo les voy a tirar un dato, un reparo anatómico que ¿Neto? probablemente muchos de ustedes no tengan, ¿sí? ¿El otro dónde está? En la cara superior de la silla turca hay un tubérculo que se dispone hacia arriba, que es propio del hueso, que se llama tuberculum selae, el tubérculo de la silla. Es un pequeño reparo anatómico muy específico, muy concreto. Por lo general, los neurocirujanos lo tienen bien fino ese conocimiento. Entonces, nosotros en concreto, por ejemplo, el tubérculo de la silla o el tubérculum selae, no lo debemos conocer, probablemente no nos lo pregunten nunca. Ahora, la silla turca sí la debo conocer. Entonces, ¿a qué es lo que voy ahora? Dame, mamá. A ver, esperen que voy a ver si lo puedo Vale, silenciar. ¿lo podrás mutear? Valentín, ¿podés silenciarlo vos? Abajo tiene cambio de auricular. Ahí me fijo. Bueno, ahí lo muteó el muchacho. Bien, volvemos entonces. Entonces, lo que quiero significar con esto, ¿sí? Es que tenemos que tener capacidad de síntesis y capacidad para apuntalar aquello que es realmente importante, ¿sí? Porque no tendría sentido que yo me sepa acabadamente el hueso esfenoides, con todos sus detalles de lujo, como un neurocirujano, y que no me sepa el conocimiento general de los demás huesos del aparato locomotor, ¿sí? Ejemplos como el que le acabo de dar, podría dar millón de ejemplos, que, bueno, si alguno de ustedes se anima, podría dar un ejemplo de algo que sí o sí tenemos que saber, y algo que es muy específico o muy concreto, ¿sí? No sé, a ver, ahora lo que se me ocurre a mí, vamos a hablar del fémur, ¿sí? En el caso del fémur vamos a hablar de la epífisis distal del fémur, ¿sí? En el caso de la epífisis distal del fémur, ¿cuáles son los reparos anatómicos óseos que yo sí o sí tengo que saber? La cara articular, los puntos de inserción. Ahí no me nombraste ningún reparo anatómico. ¿Qué hay en el fémur en su epífisis distal o caudal o inferior? ¿Qué podemos encontrar anatómicamente? Yo agarro un fémur ahora, ¿qué es lo que observo? Los cóndilos. Los Bien. cóndilos, troquíter, No, troquín, ¿eran de ahí? no. No. Ese es el número. No, eso es bien más. Son del número. Troquíter y Sí. troquín. Ay, perdón, sí, sí. Troquíter y Trocánter. troquín son de la epífisis Mayor y menor. proximal. Son del número. Chicos, no se desesperen, tranquilos. Todos pueden hablar. Las caras articulares, los epicóndilos. Bien, bárbaro. Muy bien. Tubérculo. Exactamente. Troquíter y troquín son de la epífisis proximal del húmero, ¿sí? No se los confundan. Y el trocánter, mayor o menor, son los que están en la epífisis proximal del fémur. Entonces, muy bien. Yo debo saber de la epífisis distal del fémur, ¿no? Debo saber los cóndilos, la tróclea femoral, la cara articular que se va a articular con la cara posterior de la rótula, ¿sí? Ahora bien, hay un tubérculo en la cara posterior de esa epífisis distal del fémur que se llama tubérculo del aductor, ¿sí? En donde se va a insertar el aductor largo. Bueno, en ese caso concreto no sería tan necesario que yo lo conozca si lo comparo, por ejemplo, con conocer los cóndilos, ¿sí?
Entonces, a eso es lo que yo estoy haciendo referencia, ¿sí? Que tengamos capacidad de síntesis para centrarnos en aquello realmente importante, teniendo en cuenta que ahora sí viene el primer parcial, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo que pusimos acá. ¿Qué hueso estamos viendo ahí? Húmero. El húmero. Bien, bárbaro. El húmero. ¿El húmero dónde está ubicado? Miembro superior. ¿En qué segmento Proximal. del miembro superior? En el primer segmento proximal. ¿Cómo se llama? Brazo, Brazo. 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 Exactamente, muy bien, Inés. ¿Sí? Entonces ya partimos de ahí ubicados, en la noción general de dónde se encuentra el húmero, ¿sí? Ahí. Entonces, el ejemplo concreto, acá en el caso del húmero. Estos son los reparos que les puede servir de ejemplos a ustedes de lo que sí o sí hay que conocer, ¿sí? Fíjense, el canal de torsión, clásicamente muy preguntado, en muchos exámenes finales, en muchos exámenes parciales, actualmente denominado surco del nervio radial, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo tengo que conocer ese canal? Porque pasa el nervio radial. Muy bien. Nervio radial acompañado de una arteria. ¿Cuál será? Arteria radial. ¿No? Humeral profunda. Bien. Arteria humeral profunda o braquial profunda, rama de la arteria braquial, ¿sí? Eso, chicos, es pregunta de examen. De parcial, de final, de lo que sea, en cualquier cátedra de anatomía, de cualquier lugar del mundo, es pregunta de examen. Después, la tuberosidad mayor o el troquíter, ¿sí? Importante. ¿Por qué es importante? Porque es una región insercional, ¿sí? ¿De qué músculos? ¿Qué músculos se insertaban en el troquíter? ¿Recuerdan? Deltoides. Escapular y Supraespinoso. Espinoso. A ver. ¿Ángeles? El deltoides. No. Gustavo, ¿vos qué habías dicho? Subescapular. Tampoco. ¿Andrea? El pectoral mayor. Supraespinoso. Supraespinoso es 1. Eran Pectoral mayor. tres. espinoso. Habías dicho del troquitres. Bien. ¿El trapecio puede ser? No. No, infraespinoso sería. Ah, bien. Bien, Gustavo. Supraespinoso, infraespinoso y falta 1. Redondo, mayor. El menor. Muy bien, Gustavo. ¿Sí? Acuérdense que en este caso concreto, acá les tiro un tip, en este caso concreto del troquíter, siempre hacemos la analogía de como si fuese una regla memotécnica, ¿no? Troquíter, hacemos como si fuese troquitres, entonces yo sé que se insertan 3 músculos, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, en el orden de craneal hacia caudal, es decir, primero el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, ¿sí? Acuérdense de esa regla memotécnica que suele servir bastante. Bien, después encontramos la tuberosidad menor o troquín. ¿Por qué es importante conocerla? Porque también es una región insercional, de inserciones musculares y aponeuróticas en este caso. ¿Qué músculos o qué músculo se insertaban en la tuberosidad menor? Pectoral mayor. No. Subescapular. Bien, Gustavo. Subescapular. ¿Sí? Perfecto. Subescapular. Entonces, yo ya sé las inserciones del troquíter y del troquín, ¿sí? Y de ahí yo me voy armando con un corpus de conocimiento para ir mejor, valga la redundancia, el juego de palabras, mejor armado para el parcial, ¿sí? Esto es fundamental que lo conozcamos, ¿sí? Porque puede venir una pregunta tranquilamente por acá. Después, el epicóndilo o epicóndilo lateral y la epitróclea o epicóndilo medial. ¿Por qué son importantes? Nuevamente, porque son regiones insercionales de los músculos epicondilios y epitrocleares. ¿Sí? Para los músculos epicondilios estaba la memotecnia KCS y para los músculos epitrocleares la memotecnia propalpame el cuflex. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia relativa que tiene esto. Ahora,
Vamos a enajenarnos un poquito de que vamos a rendir un parcial ahora, y vamos a pensar el día de mañana cuando seamos kinesiólogos, ¿sí? ¿Por qué es importante que yo sepa estos reparos del húmero? Yo el día de mañana, yo voy a ser kinesiólogo, va a venir un paciente con dolor en el codo, ¿sí? Con una algia es dolor en el codo. Entonces, ¿por qué yo tengo que saber este hueso si nadie me lo va a estar preguntando el día de mañana en la clínica o en un consultorio? No va a venir un profe a preguntarme, ni el paciente me va a preguntar cómo se llama este reparo, cómo se llama este otro. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en el caso concreto del codo, hay una disfunción o una alteración que se denomina epicondilalgia o epitroclealgia, ¿sí? Que básicamente describe dolor en el epicóndilo y en la epitroclea. Ese dolor, por lo general, suele estar acompañado de inflamación, ¿sí? Entonces, si hay inflamación, yo debo conocer las estructuras que están inflamadas. Probablemente lo inflamado sea el músculo. Entonces, ¿qué músculo va a estar inflamado? Bueno, propalpame cuflex o cases. Y partiendo de esa base anatómica, yo voy a hacer un razonamiento clínico y posteriormente voy a aplicar una intervención, un tratamiento kinésico o fisiátrico, ¿sí? Kinésico si es de movimiento o de terapia manual, y fisiátrico si es con la aplicación de un agente físico, como puede ser la magneto, el infrarrojo, el ultrasonido, lo que sea, ¿sí? Entonces fíjense que esto es fundamental, es elemental que nosotros conozcamos esto bien. Yo siempre digo que un kinesiólogo con una buena anatomía es mejor que un kinesiólogo con una anatomía no tan buena, ¿sí? Esto cae un poco en la lógica, pero es importante aclararlo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿alguno de ustedes me podría decir si faltó algún reparo importante del húmero? Bíceps, o sea, el surco, ay, no me sale. Donde pasa el tendón del bíceps, Corredera bicipital. la corredera bicipital. Muy bien. Bárbaro. Exactamente. Puede ser una tendinitis del... Ay, no me sale. Bueno, en ese caso concreto... Tendón largo del bíceps. Cabeza humeral tampoco. Bien. En ese caso concreto de la tendinitis, en realidad la tendinitis es un concepto también muy usado por la sociedad general común, pero usado de una manera muy ignorante. Es decir, en realidad el término adecuado sería tendinopatía, o sea, una patología del tendón. A partir de allí puede ser una tendinitis si está inflamado, o una tendinosis si está degenerado, o una tenosinoditis y demás. Eso es otro tema. Pero sí, muy bien. La corredera bicipital, fundamental que yo la conozca, pregunta de examen. ¿Por qué? Porque por allí pasa el tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? En esa corredera, en ese surco intertuberositario, ¿sí? Es decir, entre los tubérculos mayor y menor, fíjense que ahí se puede ver claramente la imagen, permite ver esa concavidad, ese surco que existe, que es transuntado por el tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? La corredera bicipital también, fundamental, y es muy bueno que ustedes se hayan dado cuenta que faltó ese reparo. También, por ejemplo, como dijo uno de ustedes, faltó la cabeza humeral, ¿sí? Que también es fundamental, ¿sí? Recuerden, la cabeza humeral, ¿cuántos tercios de esfera representaba? 1/3. Bien. ¿Y la cabeza femoral? 2/3. Exactamente, Andrea. Muy bien. Eso también es importante que yo lo conozca, ¿sí? Yo les digo por experiencia, yo creo recordar, yo cursé la materia en el 2018. Yo creo recordar que en el primer parcial de anatomía hubo una pregunta de ese estilo, ¿sí? Y venían las confusiones entre la cabeza femoral y la cabeza humeral, ¿sí? Ponele, te ponían 2/3 la cabeza humeral y 1/3 la femoral, y ahí o sea, te intentaba confundir el enunciado y la pregunta, ¿sí? Ahora, ¿alguno de ustedes querría darme un ejemplo de esto que venimos charlando, elaborando, de algún hueso en concreto? Es decir, que haga esto de manera breve, ¿no? Por ejemplo, que agarre un hueso X y que me diga su situación, su forma, su disposición, y lo más importante de sus caras y sus bordes. ¿Alguno quisiera hacerlo? Anímense, si se está mal, si se equivocan, no pasa nada. Estamos acá justamente para eso, para que no pasen el parcial. Si pasan el parcial, sí es peor, porque ahí se juega en la regularidad.
Pero acá no pasa nada. ¿Ninguno? ¿Ninguno se anima? El hueso femoral se encuentra en la o sea, en situación en el miembro inferior. Es el hueso más largo. Se articula en la cadera con el cóndilo femoral en la, en la cabeza humeral en el cóndilo. Y presenta 3 caras y 3 bordes. Bien. Y no, ya no sé. ¿Y los reparos más importantes? A ver, ayúdenle a la compañera. ¿Cuáles serán? La- A ver. Está hablando del fémur, perdón. Sí. Sí, ¿Cuáles serán ¿Se los me reparos? escucha? Sí. Epicóndilo Aparece lateral y medial. Está hablando del fémur, pero me parece que la cabeza del fémur es la que se articula con la cavidad cotiloidea. Matt. Bueno, eso creo que quería decir de la articulación. Bien, Y Matt. bueno, y hacia distal con la tibia. Bien. Se articula con la tibia. ¿Y con algún hueso más? Con el peroné y la rótula. No, peroné no, perdón. Muy bien, Gustavo. Bárbaro. Con la Claro, rótula. con la rótula. Exacto. Muy bien. Exactamente. Bien, y dentro de los reparos anatómicos más importantes, por ejemplo, el fémur, podríamos hablar de la cabeza femoral. ¿Por qué? Porque constituye la articulación de la cadera. Articulación con la que trabajamos un montón como kinesiólogos. ¿Sí? la coxofemoral. Bien, Axel. Tenemos que conocer el trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Por qué? Porque son lugares de inserción de los músculos pelvitrocanterios, o por ejemplo del iliopsoas o psoas ilíaca. Tenemos que conocer la cresta áspera o línea áspera de su cara posterior. ¿Por qué? Porque allí se insertan bastantes músculos. ¿Sí? Se insertan en concreto 4 músculos. Después, tenemos que conocer la tróclea o garganta femoral. ¿Por qué? Porque se articula con la rodilla. Articulación que da muchísimos dolores y muchísima sintomatología en la sociedad actual. ¿Sí? Tenemos que conocer los cóndilos femorales, por supuesto. ¿Sí? Y cuando hablo de que tenemos que conocer, hago referencia a que tenemos que saber algo de su descripción. ¿Sí? Por ejemplo, saber las diferencias, por lo menos que existen entre el cóndilo externo y el cóndilo interno. ¿Sí? Saber cómo se constituye la polea o garganta del fémur, garganta femoral. Saber algo de la constitución de la cabeza femoral. ¿Sí? Saber que, por ejemplo, es lisa, que representa 2/3 de esfera, que tiene una fosa en su extensión que se llama fosita de la cabeza del fémur, o fovea capitis en su nomenclatura en latín, en donde se inserta el ligamento redondo de la articulación de la cadera, ligamento que mantiene unida las superficies articulares. Este sería la cavidad acetabular o cótilo, esta sería la cabeza femoral. Ahí se encuentra dispuesto el ligamento redondo, ¿sí? O también llamado ligamento de la cabeza del fémur. ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva la cuerda? Diga. No sé si quería decir algo, Mara, creo que era. Ah, justo habló una compañera, perdón. Que estabas hablando del redondo, es el que ayuda en la cooptación. Exactamente. Muy bien. Bárbaro. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, esto que nosotros hemos charlado, hemos elaborado entre todos, aplíquenlo a todos los huesos del cuerpo. ¿Sí? Aplíquenlo a todos los huesos del cuerpo. Es decir, apliquen el conocimiento pragmático y concreto, ¿sí?, de aquello que tengo que saber. Y pregúntense siempre, esto ténganlo en cuenta y anótenlo, y subrayenlo, resáltenlo, siempre pregúntense por qué y para qué. ¿Por qué surge la tuberosidad mayor o troquíter? ¿Por qué hay una puntita del hueso que se forma así? Bueno, porque hay un hueso con un tendón que está traccionando.
esa tracción a lo largo de nuestro desarrollo, principalmente entre nuestros 3 primeros años de vida, ha realizado una actividad sobre el hueso. Entonces el hueso ha respondido a esa actividad, ¿sí? Es decir, tenés una banda que está traccionando sobre tu hueso. Al cabo de 3 años, que es el periodo donde se modela nuestro esqueleto óseo, se forma una puntita en el hueso que responde a esas tracciones. El hueso responde a esas tracciones, ¿sí? Entonces, a partir de esa respuesta se forman los reparos anatómicos que hoy conocemos como tuberosidad mayor, tuberosidad menor, epicóndilo y demás, ¿sí? Espero que se haya podido entender eso recién. Es el modelado óseo, ¿sí? El modelado del esqueleto óseo. Bien, pasamos ahora a hablar de las articulaciones, ¿sí? Cambiemos un poquito el chip y ahora unimos, enlazamos hueso con hueso. ¿Qué es lo que yo tengo que saber de las articulaciones? ¿Tipos de articulaciones? Bien, ¿qué más? Primero reconocer el tipo de la articulación. Bien, Gustavo. ¿Qué más? ¿Cómo está conformado? Bien, ¿y cómo sería eso? ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, primero, ¿qué huesos articula? ¿En qué región está? ¿Qué tipo de articulación es? ¿Qué movimientos tiene, digamos? Bárbaro. ¿Cómo se llama eso en un texto de anatomía? ¿Cómo se encuentra eso que acabas de decir, creo que, Inés? ¿Cómo se encuentra eso que vos dijiste, con qué hueso se articula? ¿Cómo se llama eso en la literatura anatómica? Vos tenés un título y a partir de ahí describe lo que vos dijiste. ¿Cómo se denomina? No me acuerdo. Por eso lo dije así. ¿Alguno de los otros compañeros se acuerda? Arqueología. Ahí Laura puso en el chat relaciones. Tampoco. No es la topografía, ¿no? No. Se lo voy a decir y les va a parecer una boludez. Superficies articulares. Ah, ¿Sí? Superficies articulares. Es lo mismo, sí, es lo mismo que decir con qué hueso se articula. Pero bueno, vos ahí le das como un cierre a la idea que vas a describir, ¿sí? Una Queda más prolijito. Exacto, lo que pasa es que así está descrito, ¿sí? Y así es la terminología anatómica. Y justamente por eso le asignamos ese nombre. Entonces, primero conocer el género de la articulación. Recuerden que dentro del género de la articulación había varias acepciones, ¿no? Había un género que era de acuerdo a la movilidad que esa articulación permitía, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de esa clasificación? ¿Se acuerdan de los géneros de acuerdo a la movilidad de la articulación? Anfiartrosis. Artrosis. Sinartrosis, anfiartrosis y Diartrosis. Circondrosis. no, Gustavo. Ese género es de acuerdo al tejido que se encuentra interpuesto entre las superficies articulares, ¿sí? Vos dijiste sincondrosis. Condro significa cartílago, es decir que las articulaciones sin condrosis son aquellas las cuales tienen un cartílago interpuesto entre los huesos, ¿sí? Esa es otra clasificación. Ok, gracias. Entonces, tenemos sinartrosis, articulaciones que permiten prácticamente nula movilidad. ¿Qué ejemplo podríamos dar acá? Hueso del cráneo. ¿Cómo se llaman esas articulaciones? ¿Cómo se llaman? ¿cuáles podrían repetir? ¿Qué ejemplo podríamos dar de articulaciones de tipo sinartrosis? La sutura que hay entre, por ejemplo, los parietales. Bien, Ángeles. Suturas, ¿sí? En la anatomía clásica, ¿sí? Cuando yo digo anatomía clásica me refiero a una anatomía que ha sido descrita cadavéricamente, es decir, con cadáver. Se ha dicho y se ha estipulado,
¿sí? En la literatura, que los huesos del cráneo no tienen movilidad entre sí. Hoy se sabe, comprobado científicamente, que los huesos del cráneo se mueven, ¿sí? Se expanden y se cierran mínimamente, prácticamente imperceptible, pero tienen un movimiento, ¿sí? Eso es un dato para que tengan en cuenta. No se los van a preguntar, pero es para que tengan en cuenta para más adelante. Entonces, sin Hace artrosis, movimiento. articulaciones de nula movilidad, ¿sí? Por ejemplo, suturas del cráneo. Ahora, anfiartrosis. ¿Qué me pueden decir de las anfiartrosis? Se me cortó, profe, ¿cómo dijo? ¿Qué me pueden decir de las articulaciones anfiartrosis? Que son de poca o media movilidad. Bien, Gustavo. ¿Y qué ejemplo me podrían dar o me podrías dar? La columna vertebral. ¿En qué segmento? ¿Un sacro? Bien. ¿Qué articulación sería esa? Sacroiliaca. Bien. Articulación sacroiliaca, sí, es una articulación de anfiartrosis. La literatura anatómica, con algunos autores te dice que es una diartroanfiartrosis, en ese caso concreto, porque tiene un poquito más de movilidad que una anfiartrosis convencional, ¿sí? Pero perfecto el ejemplo que diste, Ángel. Anfiartrosis. Muy bien. Entonces, las articulaciones de tipo anfiartrosis van a permitir mediana movilidad. Por lo general se dice mediana movilidad. Y por último tenemos las diartrosis. ¿Qué me pueden decir de una diartrosis? Las de mayor movilidad. Bien. Bárbaro. Las de mayor movilidad. Y ahora, dentro de ese género de artrosis, tenemos varios tipos, ¿sí? Y ahí nos paramos en este punto. Varios tipos. ¿Cuáles eran esos tipos? ¿Se acuerdan cuántos eran? Eran 6. Bien, Marcos. 6 tipos. ¿Cuáles? A ver, vayan nombrando. En artrosis, bien. Condilias, trocoides, encaje recíproco, o silla de montar, es la misma, es otra terminología. Y faltan dos. Pivote. ¿Cuáles serían las de pivote? Trocleares, muy bien. La de radio. Trocleares y falta una. Más fácil. Artrodia. ¿Cómo? Artrodia. Artrodia, perfecto. Artrodia o también denominada plana. ¿Sí? Esos son los 6 tipos de diartrosis que existen. ¿Sí? Esta clasificación es muy importante conocerla. Por supuesto, también puede venir una pregunta por acá. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de un enunciado. La articulación radiocubital distal es una articulación de tipo condilia, trocoide, encaje recíproco o plana. ¿Sí? Y ustedes tienen que elegir ahí y tildar la respuesta correcta. ¿Sí? Así se manejan los exámenes múltiple choice. Esto ustedes ya lo saben. Bien, entonces, por supuesto es fundamental que yo sepa de cada tipo de articulación un ejemplo para describir. Entonces, supongamos que arrancamos hablando como articulación de la articulación glenohumeral o escapulohumeral. ¿Sí? Es del género de las diartrosis. ¿Sí? Es del tipo de las enartrodias, enartrosis, o esferoideas. ¿Sí? Actualmente se denomina esferoidea. ¿Por qué? Porque responde a segmentos de esfera. Ahora, vamos acá. Superficies articulares, que como dijo, creo que Ángeles, los huesos que la constituyen. ¿Cuáles son las superficies articulares de la escápulo-humeral o glenohumeral? La cabeza del húmero con La escápula. Cabeza con la, del húmero, ¿con qué más? Con la cavidad glenoidea de la escápula. Bien, Inés. Bien, Inés.
cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? No con la escápula, porque no se articula con la totalidad del hueso, sino que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Bárbaro, entonces ya tenemos definido género, tipo, superficies articulares. Vamos ahora a hablar de medios de unión, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de medios de unión? Los ligamentos. Ligamentos. ¿Los ligamentos solamente? Y músculos. Superficies articulares. No. No. Medio de unión, para que ustedes tengan la idea bien definida, medio de unión hace referencia a aquella estructura que garantiza el contacto o coaptación entre las superficies articulares. Eso podría ser un ligamento, como dijo muy bien Gustavo, o podría ser también una sinovial, podría ser también una cápsula articular, o podría ser también un músculo, ¿sí? Teniendo la diferencia bien marcada en la cabeza de que uno va a ser un medio de unión pasivo y el otro un medio de unión activo, ¿sí? El músculo es activo, ¿por qué? Porque se contrae y gasta energía. Los ligamentos, cápsula sinovial, no. ¿Sí? Entonces, medios de unión de la articulación glenohumeral. Nómbrenme. El deltoides. Bien, Músculo deltoides. bien. ¿Qué más? Vamos, ligamentos de la glenohumeral, ligamentos del hombro, vamos. ¿Ninguno? ¿Algún otro medio de unión que no sea ligamento, algo? ¿La glenohumeral tiene cápsula articular? ¿Bolsa sinovial? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Ligamento transverso. Bien, ligamento transverso, bien. Es uno de, en realidad, estrictamente no es un medio de unión, pero es un ligamento que es dependiente de esa articulación, porque está presente allí. Bien, ligamento transverso, bolsa sinovial, ¿sí? Y los ligamentos, ¿sí? Acuérdense, esto es fundamental, ligamentos glenohumerales. Acuérdense que había tres, superior, medio e inferior, que dibujaban una Z en la cara anterior de la cápsula articular. Y ahí tienen otro medio de unión, la cápsula articular. Recuerden que todas las articulaciones de tipo de artrosis y sinoviales, es decir, que están tapizadas por sinovial, tienen cápsula, ¿sí? Una cápsula que es un tejido compuesto por colágeno tipo 2, que se va a extender entre las superficies articulares, cerrando la articulación herméticamente, ¿sí? Van a ver ustedes que cada cápsula articular, esto lo van a ver más adelante, pero van a ver que cada cápsula articular tiene un comportamiento específico. Por ejemplo, la cápsula articular coxofemoral almacena dentro de ella presión negativa. ¿Por qué? Porque succiona las superficies articulares y las mantiene unidas. ¿Sí? La cápsula glenohumeral se comporta de manera distinta. Pero esto ya lo van a ir aprendiendo ustedes más adelante. Para este examen tengan en cuenta eso, fundamental medio de unión, ligamentos, que los pueden preguntar de una, ¿sí? Tranquilamente. Sépanse los ligamentos, las inserciones ligamentarias, la medial o lateral, o la proximal distal, ¿sí? Fundamental. Y por último, los movimientos que permite cada articulación, ¿sí? Estamos hablando de la glenohumeral. ¿Qué movimientos permite la glenohumeral? Circunducción. Extensión. Abducción y aducción, sobre todo. Aducción. Circunducción. Bien, ¿a qué se refieren ustedes cuando dicen circunducción? Que hace el giro, puede hacer un giro. A ver, Gustavo. Es La suma de varios movimientos. Bien, la suma de todos los movimientos en los múltiples planos, es decir, la suma de los movimientos multiplanares. ¿Sí? Es decir, permite todos los movimientos. La glenohumeral, ¿por qué? Porque es una enartrodia o una esferoidea. Como es un segmento de esfera, se puede mover en todos los planos y en todos los ejes. Es decir, permite flexo-extensión, permite abducción-aducción y permite rotación interna y rotación externa. La combinación de todos esos movimientos da como resultado la circunducción. ¿Sí?
Recuerden, planos y ejes, planimetría. Díganme, la flexoextensión, ¿en qué plano se lleva a cabo? Axial. Frontal, No, coronal, no. Tal. Plano sagital, muy bien, Oriana. ¿Sí? Plano sagital. ¿A través de qué eje? Axial. antero-posterior, No. Lateral. Muy bien, Gustavo. Lateral o transversal. ¿Sí? Entonces, la flexoextensión en este plano, que es el plano sagital, y a través de este eje, que es el eje lateral o transversal. ¿Sí? Ahora, vamos a poner ejemplo de la abducción y la aducción. ¿En qué plano se ejecuta? Transversal. No. coronal, Frontal o coronal. Muy bien, Oriana, y muy bien, Andrea. Ahora, eje. ¿Podrías repetir? Eje anteroposterior, muy bien, Oriana. Eje anteroposterior o eje sagital. ¿Sí? Y lo mismo con la rotación, ¿sí? La rotación ya son el plano y el eje remanente, es decir, la rotación interna y la rotación externa se ejecutan en el plano transversal a través del eje longitudinal, eje axial o eje cráneo caudal o céfalo caudal. Ese conocimiento es de noción básica. Sépanselos y estúdienselos de memoria. En realidad, más que de memoria, compréndanlo porque también puede venir una pregunta por ahí. ¿Sí? Es una pregunta de noción básica. Sería una pena que hagan bien, por ejemplo, las preguntas estas, que son un poco más complejas, y que hagan mal una pregunta de planos y ejes. Es un conocimiento bastante sencillo. ¿Sí? Bien. Dígame, ¿qué articulación estamos observando ahí? Coxofemoral. Muy bien, Gustavo. ¿Sí? Entonces, elementos para saber. Es del género de las de artrosis sinovial, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus medios de unión están revestidos de membrana sinovial y líquido sinovial. Sencillo. Es del tipo de las enartrosis o esferoidea, ¿sí? Esto es terminología antigua, clásica, esto es terminología actual. ¿Cuáles van a ser las superficies articulares? La cabeza femoral con la cavidad acetabular o el cótilo. Medios de unión. Dentro de los medios de unión tenemos cápsula articular y tenemos dos complejos ligamentarios de acuerdo a la descripción anatómica sobre los planos, ¿sí? Tenemos un complejo ligamentario anterior y un complejo ligamentario posterior, o sea, ligamentos anteriores y ligamentos posteriores. ¿Sí? En concreto, los ligamentos anteriores van a estar conformados por el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral, que dibujan una N, ahí, si ustedes le encuentran la formita, es la N de Weckler, anótenlo, eso es pregunta de examen, la N de Weckler, y los ligamentos posteriores, o el ligamento posterior en realidad, va a ser el isquio femoral. Fíjense que los nombres de las estructuras ligamentarias me indican las inserciones, ¿sí? Iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral, es decir, me están diciendo los lugares en los cuales se inserta. ¿Sí? Eso simplifica bastante el estudio, ¿sí? Porque yo ya sé la estructura aledaña en la cual va a estar situada esa estructura ligamentaria, ese ligamento. ¿Sí? Bien, ¿se entiende esto con respecto a las articulaciones? Sí, profe. Bien. ¿Alguno de ustedes me quiere dar un ejemplo de una articulación en concreto? ¿Se anima? Así como hicimos con un hueso. Y lo vamos elaborando, la vamos armando entre todos. Bueno, al parecer no. Acuérdense que existen distintos tipos de clasificaciones, ¿sí? Esta clasificación de las articulaciones que vimos nosotros es de acuerdo a la movilidad que permite. Pero también tenemos clasificación de acuerdo al tejido que se encuentra interpuesto. Es así que podemos hablar de la sincondrosis, como por ejemplo nombró Gustavo, podemos hablar de sinostosis, cisarcosis, ¿sí? Podemos hablar de sindesmosis, ¿sí? Eso también es importante conocerlo.
Todo esto es generalidades de artrología, ¿sí? Está en el capítulo 1 de la Target-Ruiz-Liard, del Tratado de Anatomía Humana de la Target-Ruiz-Liard, ¿sí? Bien, pasamos a hablar ahora de músculos. ¿Qué es lo que yo tengo que conocer de un músculo? Cuando yo hablo de un músculo, por ejemplo, el bíceps braquial, ¿qué es lo que debo decir de ese músculo? Origen e inserción, ¿Qué más? relaciones con otros músculos o con huesos, articulaciones. Bien. Los movimientos que permite. Función. Inervación. Inervación. ¿Por qué se llama bíceps? Por eso que tenía la cantidad de vientres musculares que tiene en este caso. El tipo. Muy bien. Bárbaro. Exactamente. Acuérdense siempre, la situación. ¿Dónde está ubicado, por ejemplo, el bíceps braquial? ¿Sí? Tengan en cuenta que estamos dando ejemplos de estructuras que son muy sencillas, ¿sí? Porque el bíceps braquial es sencillo de reconocer. Ahora, el aductor propio del hallux, o el aductor corto del hallux, ahí se complica un poco más, ¿sí? Recuerden que estamos dando ejemplos de estructuras sencillas. Pero la situación, por ejemplo, el bíceps braquial. ¿Dónde se sitúa el bíceps braquial? En el brazo, miembro superior, Más especificidad. Porque puede estar ubicado en el brazo. Acá, acá, acá. región anterior del brazo, Bien. En el plano superficial. Es un músculo del plano superficial. En el plano profundo encontramos el braquial anterior, el brachioradial y el coracobraquial. Muy bien. Tipo de músculo. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Es un músculo anular? No, no es un músculo. Bien, no es un músculo anular. ¿Es un músculo corto? No, tampoco. El aductor corto del meñique sería un músculo corto. A ver, ¿y cómo lo podrías desarrollar ese músculo? Es un músculo que tiene dos vientres musculares con una bifurcación en los tendones a nivel distal y tiene dos porciones de inserción de origen sería. ¿Te estás confundiendo con el aductor propio del pulgar o del hallux? No sé de cuál hablabas. El del meñique o del quinto dedo en el pie no tienen dos vientres, ¿sí? El que vos estás Bueno. diciendo tiene un vientre oblicuo y un vientre transversal, ¿sí? Ajá. Bueno, entonces, el bíceps braquial, ¿es un músculo largo? Sí. Bien, exactamente. Exactamente. Músculo no articular. La forma hace referencia también un poquito al tipo de músculo. En el caso concreto de la forma del bíceps, podríamos hablar allí de la etimología de la palabra bíceps, ¿sí? 2 cabezas. Cuádriceps, 4 cabezas, ¿sí? Lógica. Bien, origen, inserción, ¿sí? Clásicamente muy preguntado los orígenes e inserciones de cada estructura muscular. Actualmente ya se habla de inserción proximal e inserción distal, pero para no confundirlos, usemos el término origen para la inserción proximal, inserción para la inserción distal. ¿Sí? Entonces, díganme, origen del bíceps braquial. El bíceps braquial, su porción larga, tuberosidad supraglenoidea, su porción corta, la apófisis coronoides, y la inserción o su porción distal, la tuberosidad bicipital del radio. Muy bien, Mara. ¿Sí? Muy bien. Solamente te confundiste, que no sé si te entendí mal yo, creo que dijiste coronoides, apófisis coronoides, es la coracoides. Coracoides, perdón, seguro lo dije mal. No, pero todo bárbaro, muy bien. Excelente. Así debe ser descrito el origen e inserción de una estructura muscular, teniendo en cuenta que en este caso hablamos de una estructura muscular con dos vientres, ¿sí? Entonces, primero se describe un vientre y luego se describe el otro. En este caso concreto, el vientre, la cabeza larga con la cabeza corta, se conjugan, ¿sí?
y forman un tendón común, el tendón bicipital, que se inserta en la tuberosidad bicipital del radio, la tuberosidad del radio. ¿Bien? Que yo les había enseñado a palparlo al tendón bicipital. Y si no se los enseñé, palpen ahí la cara anterior del codo, coloquen el codo semiflexionado en la mesa y vayan tocando, ¿sí? Van a encontrarse con una estructura finita, ¿sí? Con cierta tensión, porque lo van a tener flexionado. Una vez que la encuentran, la relajan y van ejecutando flexo-extensión, ¿sí? Voy a poner la cámara ahí. Fíjense, yo ahí estoy semiflexionado. Voy palpando desde medial a lateral y me encuentro el tendón bicipital. Yo lo tengo ahí, ¿sí? Relajo el codo. Una vez que lo relajé, lo palpo de nuevo y voy jugando con la tensión, ¿sí? Fíjense que cuando yo hago la pronosupinación, ahí, la tensión va variando también del tendón bicipital, ¿sí? Todo esto va de la mano con anatomía palpatoria y funcional. Entonces, si yo puedo reconocer en mí mismo una estructura anatómica como un músculo, después el conocimiento teórico se me hace más sencillo. ¿Sí? Bien, bárbaro, excelente. Ahora, inervación del bíceps braquial. A ver. ¿Qué músculo le da función motora al bíceps? Perdón, ¿qué nervio? ¿Qué nervio le da función motora al bíceps? ¿Qué nervio permite que yo haga esto? ¿El radial? No. Músculo ¿Braquial? cutáneo. Bien, músculo cutáneo. Exactamente, muy bien. La irrigación es bastante lógica. Piensen, ¿qué arteria pasa por ahí? La humeral. Bien. En este caso es muy sencillo hacer el razonamiento lógico, ¿sí? Esto mismo que acabamos de hacer, que creo que vos habías contestado vos, Mati, esto mismo se les va a pedir en el examen final, que razonen, ¿sí? No se sepan la estructura de memoria, ¿sí? Sino que razonen. Si yo sé más o menos que ahí está la arteria humeral o arteria braquial, listo, se terminó. Bien. Función del bíceps. ¿Qué hace el bíceps? Mediante su contracción, ¿qué determina? Flexión y extensión. El bíceps braquial, ¿es extensor de codo? Flexor del antebrazo y supina, ¿verdad? Cuando el antebrazo está pronado. Es flexor de codo y supinador del antebrazo. ¿Sí? Es decir, se contrae, flexiona el codo y, bueno, supina, ¿no? O sea, lleva la palma de la mano hacia arriba. Eso es supino. Bien, y las relaciones más importantes del bíceps, que en realidad en este caso concreto pueden llegarlo a preguntarlo como no, la probabilidad acá es menor que le pregunten las relaciones importantes de un músculo. En el caso del bíceps, por ejemplo, yo les puedo decir que en el caso de que el bíceps braquial esté hipertrofiado, es decir, tenga una hipertrofia, un volumen muscular mayor, asegura una protección mayor a la arteria braquial y al nervio mediano. ¿Sí? Como que los protege, como si fuese una capa protectora de esas estructuras nobles, como lo es la arteria. ¿Sí? En este caso concreto yo puse acá una imagen, una ilustración del Atlas de Sobota, en donde podemos observar los cortes sucesivos de los planos de la cara anterolateral del abdomen y la cara anterior del abdomen, donde podríamos ver el transverso del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo, y este músculo que es, ¿cuál? El músculo de los cuadraditos. Recto anterior. Exacto. ¿Sí? Si yo tuviese que definir el tipo de músculo del recto anterior, ¿cuál es? Ay, no me acuerdo, pero era el que tenía varios vientres. Estaba segmentado. Poligástrico. Bárbaro, muy bien, Juan. Muy bien. Exactamente. Poligástrico. ¿Por qué? Porque tiene muchos vientres. Poli, creo que es 3 o 4 o más, y gástrico hace referencia a los vientres, ¿sí? Entonces podrán encontrar músculos digástricos, o poligástricos, o monogástricos, ¿sí? Bien, bárbaro. Entonces, siempre preguntarse el por qué y el para qué, ¿sí? Esto es fundamental teniendo en cuenta el examen final,
Ya no tanto el examen parcial, porque en el examen parcial se les va a pedir algo concreto, ¿sí? Se les va a pedir, bueno, en la cara inferior de la clavícula encontramos un canal para el paso de una arteria. Esa arteria es arteria, qué sé yo, arteria frénica, arteria tiroidea inferior, arteria de Neubaer o arteria subclavia. Bueno, en ese caso la respuesta es bastante obvia, ¿no? Pero se les va a pedir eso, lo pragmático, el pragmatismo, lo concreto, la practicidad, ¿sí? Memoria. En el caso del final ya no tanto, ¿sí? Se les va a pedir un conocimiento más totalitario, más global, más holístico, un conocimiento de mayor madurez, más complejo, para el cual sí o sí tienen que preguntarse el por qué y el para qué. ¿Por qué esta estructura está acá y no acá? ¿Por qué el cerebro está acá y no está en la rodilla? Sé que es una pregunta media, si se quiere, infantil, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué sirve esta estructura? ¿Para qué tengo el pulgar? ¿Para qué sirve la trapecio metacarpiana del pulgar? Trapecio metacarpiana del pulgar. Bueno, sirve para brindarle mayor movilidad a la columna del pulgar. Al brindarme mayor movilidad, yo puedo hacer este movimiento que me diferencia de todas las demás especies, que es la oposición. ¿Sí? Punto. Llevo el pulgar hacia el quinto dedo. ¿Sí? Pregúntense siempre por qué y el para qué. Acuérdense de mí para preparar el final. Entonces, esto que yo les estoy diciendo de aplicar el por qué y el para qué, simplemente hace referencia a que ustedes apliquen un filtro a todo esto que nosotros hemos hablado, que son datos, que son nombres, un filtro del método hipotético deductivo, es decir, hipotetizar algo, porque pensar el por qué una estructura está ahí, hace que yo use un método de hipótesis, porque no lo he encontrado escrito en ningún lado. Entonces yo pienso una hipótesis y a partir de ahí deduzco algo, ¿sí? Algo que es, por supuesto, tentativo, pero que por lo general suele estar acertado. Si yo conozco bien la estructura anatómica, yo pienso por qué está ahí y después pienso para qué sirve. Empleando este método, el hipotético deductivo, es decir, desarrollo una hipótesis y deduzco. Voy de lo general a lo particular. Yo sé que los huesos sirven de palanca para los músculos, para que los músculos traccionen y me muevan el segmento. Entonces, si acá se forma el troquín, ¿por qué se forma? Porque hay muchos músculos que están traccionando y terminan formando una puntita de hueso. ¿Sí? Actividad osteogénica. Eso se llama ley de Wolff. ¿Sí? El hueso responde a las tensiones a las cuales se ve sometido. ¿Sí? Entonces, apliquen siempre a todo lo que ustedes estudian, ya sea aparato locomotor, esplanología, neuroanatomía, lo que sea cardiovascular, apliquen este filtro, como yo les puse acá, ¿sí? En la animación, un filtro mediante el cual vean todo eso que ustedes han estudiado a través del método hipotético deductivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, buenísimo. Sí, Siempre, profe, gracias. siempre pregúntense eso y cuestiónense, ¿sí? Porque esto involucra cierto cuestionamiento a aquello que vemos escrito, ¿sí? O aquello que vemos ilustrado. Yo tengo que pensar, bueno, ¿y por qué esto es así? Entonces hay un cuestionamiento a aquello que está estipulado, estamentado. ¿Bien? Bueno, entonces, en esto consiste la revisión teórica que quería que hiciésemos hoy. ¿Sí? Los días sucesivos hasta el parcial, que creo que rinden el miércoles, corríjanme si me equivoco, apliquen esto. ¿Sí? Si quieren, sáquenle una captura de pantalla a este pequeño cuadro que hemos hecho y apliquen eso a cada estructura, ya sea ósea, articular o muscular, que vayan a estudiar. Bien, pasamos ahora a hablar un poco del aspecto estratégico a la hora de resolver un examen de multiple choice. ¿Sí? En el caso concreto de los exámenes multiple choice, involucra algo que es fundamental que ustedes lo sepan. ¿Sí? Involucra que el docente lo que hace es filtrar información y coloca en el examen el filtro, el foco, ese zoom, a todo lo que es la anatomía en general, la anatomía del aparato locomotor. Supongamos que la anatomía del aparato locomotor es todo esto. ¿Sí? Bueno, el docente lo que hace es esto, y se fija en este segmento de toda la información. ¿Sí? Es decir, coloca un filtro, un foco y un zoom en aquello que les va a tomar. Por eso es tan importante que ustedes sean capaces de tener
capacidad de síntesis, ¿sí? Porque ustedes saben, los tratados de anatomía tienen muchas páginas, por lo general son aproximadamente más o menos 1000 páginas por tomo, y hablamos de 4 tomos, es decir, 4000 páginas. Entonces, la capacidad de síntesis y de resumen acá es elemental. Bien, entonces, tenemos acá un modelo realizado por mí, de mi autoría, de una pregunta de examen. ¿Sí? El músculo digástrico se encuentra perforado por, y yo tengo ahí las opciones. ¿Sí? Entonces, yo les voy a describir acá, a modo de protocolo, qué es lo que ustedes tienen que hacer a la hora de realizar una pregunta. ¿Sí? En primera instancia tienen que leer clara y concisamente el enunciado, ¿sí? A través de algo que yo denomino tranquilidad cognitiva, es decir, estar tranquilos, no apurados. El apuro hace que las cosas, por lo general, se hagan mal. Entonces, tranquilos, tómanse su tiempo para leer bien el enunciado, ¿sí? Porque ustedes se van a encontrar con preguntas que dicen, marque la respuesta correcta, marque la respuesta incorrecta. Entonces, yo tengo que estar atento a esos detalles. No es lo mismo marcar la correcta que la incorrecta. ¿Sí? Entonces, leo clara y concisamente el enunciado. El músculo digástrico se encuentra perforado por, y una vez que yo leo el enunciado, paso al siguiente escalafón, que es la lectura clara y concisa de las opciones. Estilo yoideo, estilo faringio, estilo gloso y tiroyoideo. ¿Sí? Una vez que yo leo todo eso, por lo general, lo que pasa a nivel cognitivo cuando yo leo las opciones, yo o puedo sentirme seguro, porque la respuesta la sé, o puedo sentirme un poco inseguro, porque la respuesta no la sé y la voy a tener que elaborar un poco más. La voy a tener que pensar un poco más. A partir de ahí surge la elección, que es el punto 3. ¿Sí? La elección puede ir por conocimiento certero, en donde yo leo esto y digo, ah, listo, sí, de una, es esta, y la elijo porque yo me lo acuerdo justo, que lo leí justo, estoy muy seguro del conocimiento que yo tengo, y si no estoy tan seguro, se suele emplear por lo general un método que es el descartar opciones, es decir, el quitar de mi lista mental de opciones aquellas opciones de las cuales estoy seguro que no es. Por ejemplo, en este caso, yo estoy seguro, en realidad el ejemplo acá es medio obvio porque yo la respuesta la sé, pero en este caso concreto yo sé que el estilo faringio no es. ¿Por qué? Porque me está hablando de faringe. ¿Cómo puede estar el digástrico perforado por un músculo que viene de la faringe? Podría ser, sí, pero no. Yo cuando leí músculos suprayoideos no me acuerdo de haber leído este músculo. No, entonces la tacho. Lo tacho de mi lista mental cognitiva de opciones. Entonces, ya descarté una, me quedan 3. Es decir, las posibilidades de que yo elija la correcta aumentan. ¿Sí? Si yo tengo más posibilidades, las probabilidades de elegir la correcta disminuyen. Ahora, si disminuyo ese espectro, aumenta la posibilidad del éxito, de elegir la que es correcta. Entonces, voy descartando. Acá dice estilo gloso. Estilo gloso, un músculo de la lengua. Si es gloso, es lengua. No puede ser. Si el músculo de la lengua está en la lengua, me está hablando acá de un músculo suprayoideo. No, estilo gloso tampoco. Lo tacho, de mi lista mental. ¿Sí? Por supuesto, esto lo hacen en su cabeza, no lo van a hacer en el formulario. Bien, y me quedan 2 opciones, es decir, la probabilidad de que yo elija la correcta ha aumentado el 50%. Es decir, hay 50% de que elija la correcta, probabilidad de que elija la correcta, 50% de probabilidad de que elija la incorrecta. Y a partir de ahí deduzco tiroyoideo y estiloyoideo. Y bueno, ahí tengo que hacer un desarrollo, una elaboración un poco más profunda. ¿Por qué? Porque me tengo que acordar de los músculos que son suprayoideos y los músculos que son infrayoideos. En el caso de los músculos suprayoideos, yo tenía diga, estilo, mi general, que era la memotecnia, digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y geniyoideo. Acá tengo solamente el estiloyoideo. Y los infrayoideos era, este hombre está tirado, esternotiroyoideo, tiroyoideo, homoyoideo y, bueno, el que está acá, el tiroyoideo. ¿Sí? Entonces, ¿tendría sentido de que un músculo que es suprayoideo esté perforado por un infrayoideo?
Y yo sé que el infradioideo va al borde inferior del dioides y los supradioideos van al borde superior del dioides. No tiene mucho sentido. Entonces, descarto el último que me queda, que es el tiroideo. Y me queda el estiloideo, ¿sí? Que es la respuesta correcta, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Ahora, esa es una forma de resolución que es la forma de descarte, cuando yo no tengo una respuesta clara, cuando yo no lo tengo tan memorizado. En el caso de que ustedes lean el enunciado y digan, no, me la acuerdo de una, eligen de una el estilo yoideo, ¿sí? Y acá les tengo que hablar de lo que, si se quiere, es una regla, en realidad regla barra sugerencia, de la primera impresión, ¿sí? Nosotros, ya no está más ese docente en la cátedra, pero cuando yo la hice, nosotros teníamos un docente que era el doctor Simondi, ¿sí? Y él nos decía, en los parciales nos decía, chicos, lean todo y tengan confianza en su primera impresión. Por lo general, la primera impresión es la correcta, ¿sí? Esto es una sugerencia, un consejo, ustedes lo pueden tomar o no. En mi caso concreto, yo les puedo decir que a mí me ha resultado, ¿sí? Me ha resultado, es decir, la primera impresión que a mí me daba de algo, por lo general era, entonces la marcaba, ¿sí? Bien, pasamos ahora a otra pregunta. Otra pregunta, ¿sí? Primer paso, lectura clara y concisa del enunciado. Por encima de la línea del solio se insertan. Lectura clara y concisa de las opciones. El poplito y el solio, el poplito y el extensor común de los dedos, el poplito y el tibial posterior, el tibial posterior y el extensor común de los dedos, y ninguna es correcta, ¿sí? Nuevamente repetimos, pasamos a la elección. Si yo tengo el conocimiento certero, si yo me acuerdo concretamente qué es lo que se insertaba por encima de la línea del solio, listo, marco la opción. Ahora, si no, paso a la segunda opción, segunda alternativa, que es el descarte, ¿sí? ¿Alguno de ustedes quiere llevar a cabo esta pregunta? ¿O quiere decirme cuál es la correcta para ustedes? A ver. Yo quitaría la del extensor común de los dedos y el popliteo, porque están en regiones distintas, la descartaría. Bien, entonces, ¿cuál descartarías? El SD de abajo también, ¿no? Es de extensor común de los dedos. Sí. Descartaría las dos. Bien, esta y esta. ¿Es así? Sí, esas dos. Bien, bárbaro. Ahora, Andrea, si podrías hacernos el favor a todos y a mí de elaborar la pregunta en voz alta. Viste que cuando uno hace una pregunta, piensa. ¿Podrías elaborarla en voz alta? Por favor, serviría muchísimo eso. Bueno, eso es lo primero que pensé, es el lugar en el que estaban ubicadas cada una de esas partes y si habían contradicciones. Eso fue lo primero que pensé. Entonces el extensor común de los dedos me acuerdo que estaba en el antebrazo. Y el popliteo, si no me acuerdo, el huevo popliteo está detrás de la rodilla. Entonces no iba a coincidir. Y después me quedan esos dos. Que el tibial posterior tiene sentido porque está con el popliteo y está justo atrás. El único que no recuerdo es exactamente el solio, sinceramente. Y yo elegiría, pero no se me dio, el popliteo y tibial posterior. Pero no sé si estoy en lo correcto. Bárbaro. Ahí, Andrea, tuviste suerte en este ensayo, porque vos pensaste que este hacía referencia al extensor común de los dedos del antebrazo. En realidad hacía referencia al extensor común de los dedos de la pierna. Pero bueno, tuviste suerte, porque ahí, eso está bien, esas dos son incorrectas. Perdón. Esas son incorrectas, ¿sí? ¿Alguno se anima a terminar de elaborarla? ¿O alguno que la sepa? ¿Se anima a decir cuál sería? Bueno, la voy a elaborar yo, ¿sí? Bien. Leo el enunciado. Por encima de la línea del solio se inserta. Vale.
Diga. A mí yo no sé si estoy en lo correcto tampoco, pero me suena que ninguna es correcta, porque dice por encima de la línea del sóleo. Entonces, ya ahí creo que está como diciéndote que no, que el sóleo no pertenece a esa inserción, digamos. No sé, me suena a eso. Está bueno el No sé si está razonamiento que bien. has hecho. Lo que pasa es que esto está, digamos, vamos a hacer una clasificación, una aclaración. Hay preguntas que dan para el razonamiento y hay preguntas que son concretas y básicamente se agarra el libro y se hace la pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está escrito en el libro. Y tiene una respuesta concreta. En este caso, la respuesta es concreta. ¿Sí? Está muy bueno el razonamiento que vos hiciste, Mati, pero por ejemplo, el sóleo, en realidad la línea del sóleo, recuerden, la línea del sóleo está ubicada en la cara posterior de la tibia, en la epífisis proximal, se forma por la acción de tracción tendinosa del sóleo. Es decir, que el sóleo como que termina estando aceptado en la literatura anatómica como insertado por encima de la línea. ¿Sí? Se forma la línea que es oblicua, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, y el sóleo termina estando como por arriba. ¿Sí? Entonces se lo considera supra, o sea, por encima de esa línea del sóleo. Ahora, voy a elaborar yo la pregunta como yo la haría y como yo la pensaría. ¿Sí? Bueno, por encima de la línea del sóleo se insertan. Entonces, en mi cabeza me ubico. Bueno, línea del sóleo, ¿dónde estaba? Cara posterior a la tibia, epífisis distal no, con epífisis distal ya tenemos la mortaja para el astralo. No, estamos en la epífisis proximal, estamos arriba. ¿Sí? Bueno, bien, se insertan poplito y sóleo, poplito y extensor común de los dedos, poplito y tibial posterior y extensor común de los dedos, o ninguna es correcta. Bueno, no sé certeramente la respuesta, entonces voy a ir descartando. Descarto las dos de Andrea, ¿no? Esas ya están descartadas. Bien. Y me quedan dos opciones, es decir, 50% de probabilidad de éxito. Oh, perdón, tres opciones me quedan. El poplito y el sóleo, poplito y tibial posterior, y ninguna es correcta. Bueno, yo me acuerdo que el popliteo era un músculo que lo que me acuerdo es que perforaba la cápsula de la rodilla, estaba ubicado atrás. Yo me acuerdo que estaba bastante arriba, o sea, no es que era caudal. Podría decir que está por encima de la línea del sóleo. Y el tibial posterior es un músculo que era del compartimento profundo, de los músculos del grupo posterior de la pierna. Era flexor plantar del tobillo, ¿sí? Flexor plantar. Y para mí es poplito y sóleo. Poplito y sóleo, ¿por qué? Porque son bastantes, o sea, están por encima de la línea, ¿sí? Pero es lo que deduzco por la proximidad de lo que yo me grafico en la cabeza. Me la juego por eso. O sea, la impresión que me dio fue la que yo elegí. ¿Sí? Y bueno, mirá, acá, acá hay un error de edición, esto corríjanlo muchachos, es poplito y sóleo. ¿Sí? Poplito y sóleo es la correcta. ¿Sí? Ahí salió mal. Puede fallar, diría Tuzán. Pero sí, ahí es poplito y sóleo. ¿Sí? Porque están por encima de la línea del sóleo. ¿Sí? Y esta es la manera en la que ustedes tienen que ir desarrollando las preguntas. ¿Sí? Es decir, van a través de esta práctica, esta pequeña práctica que estamos haciendo entre todos, yo espero que ustedes entre todos hagan esa elaboración mental, esos pensamientos para resolverlo, van a ir habituándose cognitivamente para resolver el parcial. ¿Sí? Porque es práctica. No es lo mismo rendir este tipo de parcial que rendir un parcial oral o un examen oral. ¿Sí? Cuando es un examen oral entran en juego otras variantes que son totalmente distintas a las variantes que entran en juego acá. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta. Bien, esta pregunta tiene la característica de presentar en sus opciones un gran número de opciones. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Entonces, es una pregunta cuyas probabilidades de éxito están disminuidas. Porque no es lo mismo una pregunta con 4 opciones que con 6. Bien,
¿Alguno se anima a ir elaborando esta pregunta, a ver qué le parece? Aunque sea por descarte, o no necesariamente se tienen que acordar, no que vayan haciéndolo por descarte, a ver. ¿Alguno se anima? Bueno, Yo, por ejemplo, acá ya dale, a ver. me descartaría el tema de los sesamoideos, porque los sesamoideos son estructuras inconstantes que no están en todos los cuerpos, por ejemplo. Me descartaría el navicular. ¿Por qué? En realidad creo que dejaría el navicular y el tercer cuneiforme como dos opciones. El cuboide sé que no, pero por una cuestión de que me acuerdo que no es el cuboide. Y estaría en duda entre la tuberosidad del navicular y el tercer cuneiforme. Y Bárbaro. ninguno tampoco. Muy bien. Quedaste ahí. Ahora, no te acordás específicamente cuál era, ¿no? Claro, ahí tendría que hacerme un mapa mental de decirme, bueno, este músculo pasaba por acá, dejaba una impresión a nivel del tobillo, seguía por abajo del pie, y así iría tratando de deducirlo así. Exactamente. Hasta llegar a la respuesta, que para mí es uniforme, pero la pensaría un rato más, ¿no? Exactamente. Eso que dijo Juan es clave. Exactamente eso tienen que hacer. Cuando estén así, entre dos opciones, háganse un mapa mental y empiecen a recordar. Intenten recordar. Hagan el ejercicio de recordar. Por eso es tan importante el dibujo, ¿no? Esto es técnica de estudio, pero por eso es tan importante el dibujo, porque cuando vos recordás, es difícil recordar una letra, o un texto, o una palabra. Mucho más difícil recordar eso que recordar un dibujo. El dibujo se te viene y listo, se acabó. Entonces, ponele que vos cuando estudiaste estos músculos, hiciste el dibujo. Y vos hiciste el dibujo que el tibial posterior hacía esto y se iba para medial del pie. O sea, venía de la pierna y se iba para medial del pie. Justamente tengo acá un modelo de pie. Entonces, vos lo dibujaste, ¿no? Esto es externo, esto es interno, ¿sí? Entonces, vos dibujaste que el tibial posterior hacía esto. Entonces, vos ahí, por ejemplo, el tercer cuneiforme lo descartás. El tercer cuneiforme está, o sea, acá. Entonces, el tibial posterior hacía esto. Entonces, por proximidad, te queda este, ¿sí? La tuberosidad del escafoides, o del navicular, o el escafoides tarsiano. Y efectivamente, ¿sí? Es eso. Entonces, esos son los pasos sucesivos a seguir, ¿sí? Es decir, a lo que estamos apelando acá, justamente como dice el título, ¿no?, de la diapositiva, es el aspecto estratégico del desarrollo de un parcial múltiple opción, de un examen múltiple opción, ¿sí? Por supuesto, van a haber preguntas que se las van a saber de una, y van a haber preguntas que la van a tener que elaborar más. Cuando tengan que elaborar las preguntas, apelen a esto, a la estrategia, ¿sí? No, como se diría, no vulgarmente, no se abataten por el miedo. No dejen que el miedo, la desconfianza, la inseguridad les apabulle, ¿sí? Ustedes se tienen que plantar y pensar. Si ustedes dejan que el miedo, la inseguridad, todos esos pensamientos negativos les apabullen, el rendimiento en su examen va a ser esto. Se va a desplomar, ¿sí? Entonces, siempre con confianza, con seguridad y aplicando la estrategia. Porque esto es estrategia pura. No es lo mismo que yo resuelva esto así, que yo lo resuelva diciendo, nada, ni me la acuerdo esta, ya fue, paso a la otra. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien, pasamos a la siguiente. A borrar. Bien, siguiente. A ver si alguno quiere elaborarla. ¿Irla haciendo? A ver. Y en esta yo tendría el conocimiento certero de que es genioloso. Bien, excelente. Bárbaro, bueno, ya está. ¿Sí? Elección por conocimiento certero, es decir, leo y de una digo, no, chao, se acabó, es esta. Sé que es esta. Y ahí no lo dudás, ¿sí?
Si a vos se te viene esa primera impresión, como se le vino a Juan, y decís, ¿es esta? Bueno, se acabó. No te quedás merodeando, pensando, maquinándola a la pregunta, porque cuando hiciste eso, cagaste. ¿Sí? Capaz que la cambiás y en realidad era esa. No, chao, se acabó. Y pasás a la siguiente. ¿Sí? En este caso pasamos a la siguiente. Bien. A mí me pasa. Diga, Respuesta diga. para esto, pero dudo. A ver, no te escuché, no te escuchamos bien. A mí me pasa eso, que veo y está la respuesta, pero después agallo y la empiezo a dudar. Exacto. Acuérdense de esto. Primera impresión. Siguiente. A ver, ¿alguno se anima? Vayan haciendo cada uno de ustedes los pasos sucesivos que están descritos ahí abajo. ¿Alguno la quiere elaborar? Yo sinceramente no sé qué es la N de Wechsler, no lo escucho nunca en mi vida. Capaz que una Yo tampoco me acuerdo. lo he visto de otra Me manera. acuerdo, pero porque vos no lo dijiste en esta clase, si no, ni sabía. Sí, es un ligamento en forma de N que une el fémur con el... Ay, con el... Ay, me olvidé el otro. Coxal. Con el Con el coxal. coxal. Bárbaro. Pero ¿cuál es? Bárbaro. Bien, Gustavo. ¿Querés elaborar la vos a la pregunta? Sería clave que vos la elabores a esta, que te animes a elaborarla, porque vos fuiste el único que se acordó que era esto. Si podés hacernos el favor ese, sería espectacular. Vos andás descartando como vos quieras, yo lo voy dibujando acá. Bien, ¿me das un segundo que lo razone un poco? Pensalo, pensalo. Si querés pensarlo en voz alta, si te animás, sería ideal eso. Bien, bien, ahí vamos. Yo no estoy bien seguro, pero creo que está entre tubo femoral y iliofemoral, con sus dos haces. Bien. Bárbaro. Esa fue la primera impresión que te dio, ¿no? Sí. Y ahora quedaría definir entre cuál, si tubo femoral o iliofemoral. Y entonces, ¿cuáles son las que vos descartás? La primera, la de isquiofemoral y pubofemoral. Y las últimas dos, ninguna es correcta, y ligamento iliofemoral. Bien, ya está, ahí nomás llegué. Bueno, muy bien. Bárbaro, perfecto. Tenía dos haces y estaban en la parte de la N, formaban la N con sus dos haces. Bien. Creo que es ligamento iliofemoral con sus dos haces. Bueno, bárbaro. Vamos a pensarlo un poquito más. Femoral Pensar puede en la ser zona que anterior. ¿no? ¿Cómo, Mati? Pensar en que está en una vista, o sea, que está ubicado esa N en la zona anterior, en una vista anterior, ¿o no? Claro, exactamente, pensar eso. Entonces, si estamos confundidos ahí, volver a la representación mental de la estructura. Por ejemplo, yo les digo, a mí lo que se me viene la imagen a la cabeza, si me preguntan esto, es la siguiente ilustración. Esta. Esta ilustración se me viene a la cabeza. Por eso es tan importante los atlas de anatomía, el dibujar, ¿sí? Fundamental. Bueno, estamos acá. Bien, entonces. Lo recordé por esa ilustración, como lo habías nombrado, me volví para atrás pensando en eso. Muy bien, espectacular. Bueno, entonces, estamos ahí entre esas opciones y demás. La voy a elaborar yo como yo la pensaría. Bueno, la N de Wechsler, yo la identifico, yo sé que está hacia adelante. Entonces, si está hacia adelante, no puede ser el isquiofemoral. Entonces, toda aquella opción que tenga isquiofemoral, la voy a eliminar, la voy a descartar. Entonces, esta la descarto.
Y me quedan estas. Y acá se complejizó bastante, me quedan estas 4. Se complejizó bastante porque se hace juego entre pubo femoral, ilio femoral, ¿sí? Que son los 2 ligamentos anteriores. Pubo ilio. Exacto. ¿Te definís por esta? No digo que se hace compleja como decías vos, porque entre juegos a definir si es pubo o ilio. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, a ver si me puedo acordar un poco del ilio femoral. El ilio femoral, bueno, parte de segmentos ilíacos del hueso coxal, y se insertaba en el troquíter y el troquín. Tenía 2 haces, el ilio pretrocanterio y el ilio pretrocantiniano. Entonces ahí tengo parte de la N dibujada, me falta una parte. Y bueno, el pubo femoral. Entonces la opción correcta es esta. No puede ser pubo femoral solo o ilio femoral solo, ¿sí? Es el ilio femoral y el pubo femoral, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo ahí partí de un conocimiento previo, ¿sí? Capaz que la respuesta específica no la sabía, pero de un conocimiento previo voy construyendo la respuesta, ¿sí? Bien. Valentín, Diga. ¿podrías repetir el razonamiento? ¿Cómo no? Bueno, entonces, yo sé que la N de Weckler está constituida por los siguientes ligamentos. Leo las opciones, qué sé yo. Bueno, la N de Weckler yo identifico que está hacia anterior. Entonces, ahí se me viene la ilustración del atlas de Sobota, que fue la que yo les mostré recién. Me viene esa ilustración y identifico la N. Bueno, entonces, yo sé que estamos hacia adelante. Entonces, todo lo que esté hacia atrás, o sea, a posterior, no puede ser. Yo sé que el ligamento isquiofemoral, como es isquio, tuberosidad isquiática, hacia posterior, no puede ser. Entonces la descarto. Descarto ahí de una. ¿Bien? Entonces, me queda pubo femoral con sus 2 haces, ilio femoral con sus 2 haces, ilio femoral y pubo femoral. Bueno, yo lo que me acuerdo es que el ilio femoral tenía 2 haces, efectivamente. Tenía un haz que iba al trocánter mayor y un haz que iba al trocánter menor. El ilio pretrocanterio y el ilio pretrocantiniano. Entonces yo ahí tengo dibujada parte de la N. O sea, así sería. Me faltaría esta patita de acá. Y bueno, si es la patita de abajo la que me falta, o sea, sería, o sea, como que yo tengo armado en la cabeza esta, ¿no? Me faltaría esta patita, para que se entienda el razonamiento que estoy haciendo. Sé que esto es una N como dada vuelta, pero para que se entienda. Entonces, ¿esto de qué segmento puede venir? El segmento del pubis. El pubis. Bueno, este es el ligamento pubofemoral. Entonces me decanto por esta opción, ¿sí? También puedo encarar el razonamiento de otra forma. Puedo encarar diciendo, no, el ligamento pubofemoral no tiene 2 haces. El que tiene 2 haces es este. No, entonces descarto y bueno, evidentemente me quedo con eso, ¿sí? O sea, a lo que voy. Siempre es necesaria cierto remanente de conocimiento previo. Por supuesto que si yo no tengo conocimiento de nada, no lo voy a poder hacer. Pero por más que yo no sepa específicamente la respuesta, yo puedo ir armándola. Eso es lo que tiene de bueno estos tipos de exámenes, ¿sí? Es distinto a un examen donde te dice desarrolle. Y si vos no sabes, probablemente el desarrollo la vas a guitarrear, pero no va a ir por ahí, no va a ser correcto, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si querías decir algo, Gustavo. No, gracias por volver al razonamiento. No hay de qué. Bueno, entonces, hecho este breve ejercicio mental de resolución de preguntas, pasamos a hablar ahora ya del último aspecto que vamos a tocar en esta clase, que es el aspecto logístico, ¿sí? O sea, la logística hace referencia a la organización, a los elementos tecnológicos, al material, ¿sí? Ponele, si vas a tomar unas cervezas con tus amigos, la logística es a qué lugar vas a ir, cómo van a pagar, quién va a pagar, van a pagar entre todos, cómo te vas a transportar, cómo te vas a volver. Eso es la logística, ¿no? Entonces, siempre esto, ténganlo en cuenta siempre para estudiar. Sé que esto cae un poco en la lógica, pero es necesario aclararlo. Para estudiar, para hacer un examen parcial o final, más todavía, tener un lugar cómodo y tranquilo. Que no haya interrupciones, ¿sí? Que no se meta tu papá ni tu mamá,
que no haya gente merodeando, que no haya gente hablando, que no se te meta ni el gato, ni el perro, ni nada. Que no haya distracciones. El simple hecho de que alguien hable te saca del foco. Por más que vos tengas capacidad cognitiva de concentración y de foco, te saca, ¿sí? Porque hay una parte de la atención que se dirige hacia allá para prestar atención hacia ese estímulo. Y ya no es lo mismo. Esto es bien fino, ¿sí? Pero no es lo mismo. Siempre ténganlo en cuenta. En este caso concreto, esta es una... Donde yo estoy sentado ahora, le saqué una foto a la mesa de allá, o sea, como de allá oblicuo así, y acá es donde estoy sentado yo ahora. Esto yo lo tengo hecho medio en despelote en la mesa porque tengo muchos libros, muchas cosas. Ahí tengo el atril. Este es el Tratado de Anatomía de Testud. Y acá pongo la compu, ¿sí? Yo por lo general estudio acá. ¿Sí? Entonces, acá yo vivo solo, en mi caso específico yo vivo solo. Entonces acá no entra nadie, no se va nadie. Por ahí, que alguno de ustedes habrá escuchado, entra y sale el gato, gritando, maullando. Pero bueno, es una cuestión situacional. Pero no me saca tanto del foco. Es decir, no tengo mi familia viendo televisión, ¿sí? Antes, cuando vivía con mi familia acá, la tele estaba acá, donde están estos libritos ahí, la tele estaba ahí. Imagínense lo que era. O sea, no, la concentración disminuyó un montón. Después de que se fueron de mi casa, me di cuenta un montón de cómo me aumentó la capacidad cognitiva de concentración. Ténganlo en cuenta. Bien, habituación cognitiva. A lo que hago referencia con esto es a irse entrenando ustedes cognitivamente para habituarse, para acomodarse ante los estímulos. Por ejemplo, un detalle específico que quizá alguno de ustedes se dio cuenta, o quizá alguno de ustedes no, es que fíjense la tipografía que yo usé acá, en las preguntas. Son preguntas del Google Forms. La letra, y el tamaño de la letra, el formato es del Google Forms. Es decir, ese detalle en concreto los habitúa a ustedes cognitivamente a decir, bueno, más o menos lo que yo me voy a encontrar es similar a esto. ¿Sí? A eso hago referencia yo, a entrenarse en ese aspecto. A entrenarse en ese aspecto también en el sentido del lugar donde estudian. Tengan un lugar concreto donde estudian, en su casa. Sea su pieza, sea su cocina, donde sea, el patio, pero que ese lugar sea siempre el lugar donde estudian, porque a partir de que ustedes se habitúan a eso, asocian estímulos. Entonces, cuando se sientan acá, como por ejemplo yo que me siento acá, yo ya estoy concentrado en que mi cabeza tiene que estudiar, tiene que leer, procesar información. Bien, tengan en cuenta siempre, esto nuevamente caemos en lo lógico, ¿no? Pero resuelvan todos los problemas de conectividad antes, con problemas, con anticipación, perdón. Todos aquellos problemas resuélvanlos antes. O sea, ya el martes ustedes tienen que ya tener definido cómo funciona su internet, si van a rendir con datos, si van a rendir en su casa, o en la biblioteca, o en un ciber, donde sea, ¿sí? Resuelven esas cosas, ¿sí? Para no tener que estar desconcentrándose en que funciona mal el internet, en que funciona mal esto, mientras están desarrollando el parcial. O sea, asegúrense la máxima concentración en ese tiempito breve de tiempo en donde ustedes ese periodo breve de tiempo en donde ustedes van a desarrollar el parcial. Y por último, esto hace referencia a algunos problemas que hay con el Google Forms. Entreguen antes de la hora estipulada. No esperen hasta no sé, ¿a qué hora rinden ustedes? De 9 a 11, creo. Bueno, no esperen hasta las 10:50 para entregar. Porque, ¿qué sabés si tenés algún problema? ¿Qué sé yo? O sea, absténganse, prevengan eso. Y entreguen, ponerle... Ha pasado varias veces que se cierra el formulario y no guarda las respuestas. Algunas veces sí las guarda, pero otra le ha pasado a algunos compañeros que les borra todo. Exacto. Exactamente. Ese es un problemita del Forms, o sea, de la logística. Entonces vayan solucionándolo. Ponele 10:40, si ya terminaste, si ya revisaste, entregá. Entregá y te quedás tranquilo. Sí, es raro porque en algunos formularios sí sabe quedar guardadas las respuestas que uno marcó, pero en algunos casos no guarda nada. Claro, de una. Entonces tengan en cuenta esto. Van a tener 2 horas exactas de tiempo para rendir. ¿Sí? 2 horas exactas. Ya no va a ser como los prácticos que el profe por ahí les extendía un poco el periodo de entrega. Sino que van a tener 2 horas exactas. O sea, a las 11 cierra el formulario. A las 11:01 ya está cerrado el formulario. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Por qué se hace esto así? Porque es un parcial, es un examen.
Entonces está legislado todo por resoluciones de la facultad y por actas y qué sé yo, que tiene que ser así. Entonces, evítense esos problemas y entreguen antes, ¿sí? O sea, sería un infortunio que suceda lo que vos estás diciendo con el Gustavo, que a las 10:30 se te cierra el formulario y que no tengas las respuestas guardadas. Sería una muy choto. Entonces, bueno, tengan en cuenta estas cositas que es importante irlas aclarando, eso se lo digo ya más como parte de la cátedra y como estudiante, compañero de ustedes. Tengan en cuenta eso. Valentín, Diga. tengo una consulta, quizá no es del tema, pero sí de la materia. Te quedan unos minutos, ¿nos podrías hablar de más o menos cómo es la modalidad del final? ¿Cuánto tiempo nos dan? Si es un bombardeo de preguntas o nos dan a preparar un tema. Bien, la modalidad del examen final es la siguiente. Tiene un tiempo estipulado que es de 45 minutos y se sigue la modalidad que se llama de programa abierto. ¿Qué quiere decir programa abierto? Quiere decir que vos preparás un tema y lo expones. A partir de ahí los profes te van haciendo preguntas de lo que sea. Agarran el programa, esto lo agarran en su cabeza, ¿no? Y te hacen preguntas de cualquier cosa. Ponele que vos preparás tórax y decís todo. Decís huesos, músculos, articulaciones, fascias de tórax, corazones, pulmones, timo, ¿sí? Mediastino anterior, mediastino posterior, tráquea, esófago, todo lo que está en el tórax. Y de ahí el profe te salta a digestivo, te salta a osteología del miembro inferior, te salta a neuroanatomía, ¿sí? Te salta a encéfalo, a tronco del encéfalo, a diencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo, lo que sea, ¿sí? Esa es la modalidad que se sigue. Y bueno, de acuerdo a tu desempeño, ganás una mayor o menor nota. Por lo general, básicamente lo que hay estipulado es una meseta de conocimiento, una línea de conocimiento que es básica para tener el 4. A partir de ahí construís una mayor nota si agregás datos o si te desempeñas bien. Tengan en cuenta que a partir de un examen oral, esto que yo les dije hace rato, entran en juego variables que no entran en juego en un examen escrito. ¿Qué variables? La seguridad, la confianza, la oratoria, la expresividad, el manejo de la terminología anatómica, ¿sí? Todas esas cosas también se entrenan. No se hablan, pero son fundamentales. No es lo mismo que un tipo te venga a dar un examen, no sé, diciéndote, y bueno, el tórax se encuentra en el centro, en el esqueleto axial, el esqueleto apendicular, que un tipo que venga y te diga, bueno, el tórax es una región anatómica cuyos límites son la línea clavicular y la línea de C7 y el diafragma hacia abajo. Allí dentro encontramos órganos, conductos músculo-membranosos. O sea, es totalmente distinto, ¿sí? Por más que el tipo te diga el mismo contenido, te diga lo mismo, literal y textualmente, la forma en que lo decís es fundamental. Si vos lo decís seguro, es más probable que apruebes. Si vos lo decís inseguro, dubitativo, titubeás, bueno, disminuye la nota, por supuesto. Ok, buenísimo, muchas gracias, Vane. No hay de qué. Bueno, muy bien, muchachos. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido este pantallazo que hicimos. Les deseo muchísimos éxitos. También les deseo suerte, porque también entra en juego la suerte, y eso yo lo sé. Estudien, rindan tranquilos, no se vuelen la cabeza, es una instancia más de aprendizaje, ¿sí? No es una instancia que va a definir su autoestima, ni su capacidad intelectual, no los va a definir a ustedes como seres humanos. Ténganlo en cuenta eso. Acá no hay éxito o fracaso, eso es el resultado de una sociedad capitalista, y donde se determina que algunas personas son exitosas, otros son fracasados. No, no existe eso, ¿sí? Son resultados transitorios, nada más, a ustedes no lo definen. Así que nada, espero que les haya gustado y les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Vale. Buen fin de... Gracias, Vale, muy bueno. Buen fin de. Un Gracias, beso. Vale. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Vale.